Bien, Eh, les decía ¿Tiene entonces, orgánica o ah, ecológico? sí, ganadería orgánica creo que es, la del doctor Calderón. Producción Orgánica orgánica, acuaria se doctor. llama. Ah, ya, ya. Producción, Pecuaria orgánica, algo así es, ¿no? producción orgánica. Ah, perfecto. Bien, obviamente ustedes saben de que el enfoque que nosotros le hemos venido dando es de manera integral, así que vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con la agroecología, dado a la importancia, ¿no es cierto?, que tienen los recursos naturales, y dentro de ese marco siempre hemos considerado de que hasta dentro del currículum profesional que ustedes tienen ha habido un cambio importante porque los nuevos profesionales, las nuevas generaciones a nivel global deben tomar muy en cuenta todos estos aspectos en tiempos donde estamos hablando muchísimo de cambio climático, ¿no es cierto? Bien, vamos a analizar un poquito lo que diríamos el enfoque de lo que sucede con los agroecosistemas o con los sistemas de producción, con sus distintas diversidad. En función a la evolución, ¿no es cierto?, de la especie humana, se ha venido dando todo lo que nosotros conocemos como el proceso de agriculturización, que en el tiempo ha venido teniendo cambios importantes relacionados a aspectos tecnológicos, biotecnológicos, temas de modernización, ¿no es cierto?, en todo lo que se refiere al uso de maquinarias, etcétera, etcétera. De igual manera, una evolución en el aspecto ganadero, bajo el enfoque de la intensificación, tomando en cuenta de que el crecimiento poblacional, ¿no es cierto?, que se da en las diferentes urbes, en los diferentes países, ha ido exigiendo y demandando más y más productos. Por supuesto, dentro de lo que ha significado todo ese proceso de agriculturización que actualmente todavía tiene un alto impacto sobre los recursos naturales, lo mismo que la intensificación ganadera, ha ido dando origen a procesos de deforestación, no miles, sino millones de hectáreas, y por supuesto, lamentablemente la falta de el manejo racional de esos recursos ha ido generando degradación, tanto en recursos de bosque como también en lo que significan los pastizales. Entonces, son temáticas muy actuales que están, diríamos, dentro del análisis y la preocupación a nivel global. También se habla de serios problemas de desertificación que está ligado a los problemas de manejo, a los problemas climáticos y en muchos casos todavía al incumplimiento de normas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con políticas de Estado. Por supuesto, todos estos inconvenientes o a esos inconvenientes se le suma los problemas de contaminación agroindustrial que son el pan de cada día bajo diferentes circunstancias. Normalmente, o diríamos dentro de nuestra región, no escuchamos mucho este tipo de problemas, a excepción de algunos inconvenientes que se dieron por fuga de desperdicio de algunos ingenios azucareros que salen a cursos de agua permanente y por supuesto causan serios problemas, ¿no es cierto?, con la fauna acuícola. Sin embargo, también hay que reconocer que no hay un sistema de control. ¿Qué estará pasando con los demás cursos de agua permanente en zonas de agricultura intensiva? Seguro que hay grandísimos problemas porque personalmente, como en mis momentos de extensionista, me ha tocado ver lavando, ¿no es cierto?, equipos de pulverización lavando en riachuelos y por supuesto ustedes entenderán que eso es una contaminación directa. Por supuesto, ¿quién soporta, diríamos, todos esos problemas? Básicamente están los recursos naturales, como son los bosques, los pastizales,
pastizales nativos, los humedales. ¿Quién me dice qué entienden por humedales? ¿A qué le llamamos humedales? A ver, para que estemos en onda. Zonas boscosas donde la humedad se mantiene. Más, pues, se dan en ciertas circunstancias, pero un poquito para que nos ubiquemos mejor, los humedales se refiere a zonas donde hay un periodo de inundación temporal. A ver, ¿qué se les viene a la cabeza? El Beni. La llanura o la pampa veniana, ¿no es cierto? El Pantanal es uno de los humedales más importantes a nivel de la tierra, obviamente el Pantanal en su totalidad, tanto Brasil, Bolivia y un poquito que agarra Paraguay, ¿no? Entonces esos son los humedales. Obviamente saben que son los lagos, lagunas, ríos, arroyos, franjas ribereñas en realidad. ¿Qué queremos mencionar? De que todos estos recursos generalmente son los que soportan todos estos problemas causados por la actividad antrópica o la actividad humana, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto, se habla mucho también sobre los servicios ecológicos que generan estos recursos, como por decir el recurso suelo dentro de todo ese sistema de manejo nos genera alimento, todo lo que se refiere a materias primas de origen vegetal, animal, importantísimo como factores de regulación del clima. Cuando hablamos de regulación de gases, ya saben, tiene que ver con no solo con el dióxido de carbono, sino con todo lo que es metano, nitritos, nitratos, etcétera, etcétera. La regulación de caudales de agua como zonas de muchas veces de amortiguamiento, ¿no es cierto? También el hecho de que estos recursos son parte fundamental en todo el proceso de purificación del agua que, decíamos, en muchos casos son contaminados en función a todos estos factores, más algo que no se menciona y que tiene que ver con la actividad minera, por ejemplo, que es un problema no solo en la zona alta, sino también en la zona amazónica, porque ustedes saben, ¿no? Hay explotación de, sobre todo de oro, tanto en ríos de Beni como también en el departamento de Santa Cruz, importante. El ciclo de nutrientes también importantísimo como un componente dentro del rol que cumplen varios de estos componentes. Ya asimismo lo saben muy bien la importancia de los bosques, los pastizales, humedales como parte esencial en el secuestro de carbono, el control de la erosión, obviamente dentro de lo que cumplen un rol importantísimo en lo que es la fauna silvestre, ¿no es cierto? Y por supuesto que dentro de todas esas características cumplen funciones de recreación. Ahora se insiste mucho como aspectos como patrimonio cultural también, porque ya ustedes conocen de que se ha desarrollado bastante bien en muchos países, en el nuestro, en algún porcentaje, lo que significa el turismo ecológico y un sinnúmero de otras funciones. Entonces, algo fundamental que nosotros tenemos que tomar en cuenta y de que precisamente jugamos un rol fundamental desde el lugar en que nos toque estar en poder, de alguna manera, paliar, ¿no es cierto?, estos efectos que van contra el ecosistema. Por supuesto, cuando hablamos del enfoque de manejo de los recursos naturales, entra, ¿no es cierto?, el componente de sostenibilidad, todo lo que se refiere al manejo racional, y dentro de ese marco vamos a entrar un poquito a hablar de la función agroecológica, el enfoque agroecológico, que básicamente de lo que se trata es de que los sistemas productivos, ¿no es cierto?, en general este enfoque y estos modelos se adecúan mucho mejor a sistemas familiares,
porque busca, ¿no es cierto?, un enfoque sistémico, diversificado, donde cada componente, tanto animales como cultivos, van teniendo una interrelación entre unos y otros, elementalmente siempre teniendo como base el mantenimiento de la fertilidad de los suelos. Entonces, vamos a entrar un poquito a tomar varias consideraciones, como por decir, ¿cuál es el enfoque, no es cierto?, del manejo de los recursos naturales? Por supuesto, estamos hablando esencialmente de los pequeños productores o agricultores, un componente fundamental que tiene que ver con la seguridad alimentaria. Si alguien me dice y le recuerda a sus compañeros, por favor, ¿qué entienden por seguridad alimentaria? Vamos a ver, seguridad alimentaria. Doctor, tengo entendido, buenas noches, tengo entendido que la seguridad alimentaria es la disponibilidad y la oferta del alimento del país para para el pueblo, para los ciudadanos. Para los ciudadanos, ¿no es cierto? Más o menos se refiere a eso de que se debe garantizar la diversidad de alimentos requeridos por la población, o sea, que tengan acceso. Entonces, el bienestar de una sociedad, lo primero que se hace es se califica por el nivel de seguridad alimentaria. Que haya los productos y, por supuesto, que las familias tengan la posibilidad de comprarlos, de adquirirlos, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. Por eso siempre se considera de que lo primero que requiere una familia es asegurar su seguridad alimentaria. Después vendrán los otros componentes que son complementarios, ¿no es cierto?, a las necesidades. Entonces, importantísimo también mencionar de que en América Latina el 80% de las explotaciones pertenecen a la agricultura familiar, ¿se imaginan? Y esto, de nuevo, nos lleva a recordarles, ¿no es cierto?, lo que habíamos hablado cuando tomábamos alguna información del número de unidades productivas en nuestro departamento. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuántas familias hacen actividad en el sector rural? Cuando digo cuántas familias, tiene que ver que cuántas unidades productivas o predios hay en el área rural del departamento de Santa Cruz. ¿Alguien tiene? A ver, lánceme una cantidad, aunque no esté seguro. ¿Cuántas unidades productivas creen que hacen agricultura o agricultura y ganadería a nivel del departamento? Creo eso, doctor, que hemos hablado el primer día de clase. Así es. ¿Se acuerda? Yo no estoy muy segura si era 140.000. Ajá, bien. Eso Sí. es. Según el censo, ¿no es cierto?, agropecuario del 2013, hablamos de alrededor de 140.000 unidades productivas. Y si ustedes multiplican 140.000 por 5 personas por familia, estamos hablando de un porcentaje bastante significativo, ¿no? Entonces, diríamos, todas esas características están inmersas en todo lo que es diríamos, la problemática de lo que significa el sector agropecuario de Latinoamérica. Entonces, importante de que una alta población está ubicada en el sector rural y, por supuesto, produciendo alimentos, y al producir alimentos es como que son personas con un empleo, ¿no? Si bien son dueños de sus decisiones, pero importante, la generación de fuentes de trabajo es esencial para cualquier sociedad. Entonces,
¿Qué nos menciona? Miren, dentro de lo que es el contexto histórico de todo lo que ha significado la evolución de la agricultura, nos dice de que los agricultores de escasos recursos ganaron muy poco con la revolución verde debido a que las nuevas tecnologías no fueron de escala neutral. Entonces, de nuevo, me dicen rapidito, no es problema, si alguno escuchó hablar o sabe algo de la revolución verde, ¿qué significa? Donde hicieron acuerdo de utilizar génicos o algo así, o de la tecnología, Más o menos, utilizar miren, agroquímicos. sí, a partir de la década de los 50 es que comenzó la revolución verde en muchos países, ¿no es cierto? Ha ido, bueno, comenzando por Estados Unidos y básicamente se refiere a la aparición de las innovaciones tecnológicas a partir del mejoramiento genético de cultivos, de la mecanización, de la evolución en todo lo que significan los implementos agrícolas, lo que mencionaba, definir y comenzar a trabajar con la fertilización, elementalmente siempre bajo el principio, ¿no es cierto?, mejorar la productividad, que creo que eso ya ustedes entienden cuando hablamos de productividad a diferencia de producción, ¿no es cierto? Entonces, la generación de todo lo que ha significado la tecnología y los insumos nos dice de que en gran parte solo benefició a los agricultores de mediana y gran escala, ¿ya? A eso se refiere. Y nos dice de que los pequeños agricultores, los de menos recursos, perdieron y fue por efecto de la disparidad que se da, ¿no es cierto?, en el tema de sus ingresos. ¿Y qué tiene que ver? Yo le puse ahí, como diríamos, palabras claves, porque apareció la productividad y la competitividad. Entonces, lo que fue pasando es que por unidad de superficie, los sistemas agrícolas basados en todos los componentes de la Revolución Verde fueron generando, ¿no es cierto?, mayor producción y obviamente también relacionado a productos con mayor calidad y fueron, diríamos, apropiándose de los mercados en desmedro de los pequeños productores. Si se dan cuenta a estas alturas, diríamos, miren, estamos en el 2020 y todavía un alto porcentaje, yo siempre recalco, ¿no?, un alto porcentaje de esos pequeños productores, que son más del 90% del total a nivel del departamento y del país, siguen teniendo muy poco acceso a estos componentes que en su momento se les llamó Revolución Verde. O sea que son sistemas de bajo rendimiento, con menor competitividad, que en muchos casos tiene que ver con la falta, ¿no es cierto?, de apoyo técnico, de apoyo con nuevas tecnologías adecuadas a su sistema, y de hecho que eso los convierte en menos competidores y los tiene como familia de bajos ingresos y en muchos casos, ya lo hemos hablado bastante, generando todavía un significativo porcentaje de migración campo-ciudad. Gente que llega un momento en que decide dejar la actividad agrícola y buscar mejores días en zonas urbanas, ¿no? Entonces, lo que nos pasa a nosotros le pasa a la mayor parte de los países. Así que dentro de ese marco volvemos a recalcar que la seguridad alimentaria es todavía, diríamos, un tema pendiente, porque hacia donde miremos, ¿no es cierto?, la seguridad alimentaria todavía no es un componente que forma parte de la mayor proporción de la población, tanto urbana como rural. O sea que somos países, por eso decimos somos países en desarrollo, y elementalmente
sigue siendo un desafío, ¿no es cierto?, de quienes ostentan o buscan administrar el poder del Estado y otras instancias. Entonces, lamentablemente, se imaginan, con el problema actual, esto se va a acentuar o ya se acentuó y va a ser muy, muy complicado salir en un corto y mediano plazo. O sea, son las realidades que me imagino ustedes ya están totalmente capacitados para analizar y calificar, ¿no es cierto?, cómo andamos. Por supuesto, dentro de ese enfoque, ¿no es cierto?, de el manejo de los recursos naturales, nos dice cuáles deben ser los principales objetivos del manejo de los recursos naturales. Y de hecho, el punto y el más importante y que mencionábamos, ¿no es cierto?, de lo fundamental que es la seguridad alimentaria, está el hecho de trabajar por el alivio a la pobreza. No nos olvidemos de que cuando hablamos de pequeños productores, son familias con limitaciones, incluso a veces con la disponibilidad de tierra, y si esa tierra no es bien manejada, esos suelos van periódicamente degradándose en el tiempo, ya nos daremos cuenta que sus cultivos, en vez de mejorar, van a empeorar respecto a su rendimiento, y eso es un riesgo que decíamos, ¿cierto?, contra la seguridad alimentaria, y también un factor que puede decidir los aspectos que tienen que ver con la migración, ¿no? Entonces, importante, el alivio a la pobreza es fundamental, se combate con el buen manejo, la seguridad y la autosuficiencia alimentaria, que es lo que acabamos de mencionar, de que los productores puedan contar con insumos y, por supuesto, con principios de manejo importantes para poder garantizar producir. El manejo ecológico de los recursos productivos, que está totalmente relacionado, por un lado, a evitar temas de contaminación. Importantísimo reducir al máximo el uso de agroquímicos, teniendo en cuenta de que si nosotros, ¿no es cierto?, desarrollamos estos modelos con recursos propios, por supuesto, el costo de producción de lo que nosotros estaríamos haciendo va a reducirse y sobre todo nos garantiza la salud, ¿cierto?, es esencial. También es importante cuando hablamos del empoderamiento, ustedes me imagino lo entienden, es como decir apropiación, que se sientan dueños de estos modelos y que entiendan de que el buen manejo de sus recursos, elementalmente a quien va a beneficiar en primera instancia siempre va a ser a las familias que son propietarias, porque les está garantizando contar con recursos para producir a mediano y largo plazo. También, ya lo decíamos, ¿no es cierto?, es fundamental que para que cada uno de estos componentes puedan ser, diríamos, parte de esos sistemas, es necesario un apoyo del sistema público con factores que tienen que ver, decíamos, ¿no es cierto?, con capacitación, con la generación de tecnologías apropiadas para esos sistemas. Y eso es fundamental. Yo les decía, aquí innegablemente en nuestro departamento, por ejemplo, hay que reconocer, por ejemplo, el trabajo que hace el Centro de Investigación Agrícola Tropical con el tema de producción de nuevos materiales de trigo, nuevos materiales de arroz. Miren, en el tema de arroz les había comentado, contándole de algunas experiencias, de que el CIAT no solo trabaja buscando semillas para los sistemas de agricultura intensiva, mecanizada, trabaja también en la selección de nuevos materiales para los sistemas de producción de agricultura manual e incluso arroz para sistemas de cosecha manual. Entonces, eso es importante, ¿no es cierto?, de que las instituciones que generan innovaciones tecnológicas tengan ese compromiso de trabajar para la mayor proporción de personas, que es elemental. También Doctor, una pregunta. Sí, diga.
el CIAS vende también semillas de todo, Sí, pasto, ya sea pasto. no, el CIAT genera nuevas variedades de maíz, de trigo y de arroz. En el tema de granos, esa es su mayor fortaleza, ¿no? Y por supuesto tiene otros componentes, por ejemplo, quien quiera un ovino de pelo, raza Santa Inés, también tiene, o ya saben, conocen, se maneja ahí el bovino criollo doble propósito, trabaja en el tema de fruticultura, pero esencialmente los tres cultivos que son parte fundamental de la seguridad alimentaria o de la canasta familiar, como es el trigo, el arroz y el maíz. En el tema de pasturas, no. Quien produce muy buen material en el tema de pasturas, para tu referencia, es CEFO, Semilla Forrajera, que es una institución importante porque tiene un componente social fundamental, porque les comento que gran parte de sus semillas son producidas por sistemas familiares, ¿no? Bien, les decía, ¿no es cierto?, que dentro de estas estrategias del manejo de recursos naturales hay que estar conscientes de la diversidad, de las variaciones, de las diferencias entre los sistemas productivos. Si hablamos solo, se imaginan, de nuestro departamento, de las diferencias culturales en función a nuestras zonas agroecológicas. Sin embargo, ahí está, ¿no es cierto?, aplicar los principios, todos los procesos de capacitación, como para que gran parte de esa población tenga acceso, que es lo que veíamos incluso hace poquito en lo que es la investigación participativa, de que en función al ecosistema o a la zona agroecológica, tecnologías que son validadas por los productores hay que difundirlas por los diferentes medios. Y eso es fundamental. Y aquí también en este pequeño párrafo, ¿no es cierto?, que en realidad son mensajes y hay que un poquito ampliarlos, nos dice el uso de recursos locales y el conocimiento autóctono, conocimiento local. Básicamente, ahí viene lo que se acuerdan cuando hablábamos, ¿no?, la importancia de la investigación adaptativa, decíamos, ¿no es cierto? Los productores no, el punto no está en adoptar, sino en adaptar. Entonces, son factores importantísimos que tienen mucha relación con el enfoque del manejo de los recursos naturales, ¿no? Por supuesto, algo que también lo hemos mencionado, es como debería ser un eslogan, ¿no es cierto? La generación de tecnología debe ser un proceso orientado por la demanda. ¿Se acuerdan qué tipo de investigación es esa? ¿Qué le llamamos a ese tipo de investigación? Cuando investigamos para solucionar problemas. Nada. Se llama investigación aplicada, y eso que estaba en nuestra primera unidad, ¿no? La investigación aplicada es la que tiene que ver con el hecho de generar tecnología orientada por la demanda, ¿ya? Entonces, importante. Por supuesto, eso tiene muchísimo que ver con, les decía, con lo que es el trabajo en el diagnóstico rural participativo, que tiene que ver con que a través del levantamiento de demandas desde los productores podamos identificar sus prioridades, ¿no es cierto? Que obviamente, como pueden ver ahí, nos dice de que hay que tomar en cuenta de que lo que queremos plantear y lo que queremos solucionar pueda tener un impacto también del tipo socioeconómico, sumado a que, como base, ¿no es cierto?, esté también muy comprometida con el buen manejo de los recursos naturales. Así que, fundamental. No se olviden siempre de que nosotros lo que vamos a buscar
siempre es tener impacto, ¿no es cierto? Así que hay que saber priorizar. ¿Qué nos muestra aquí? Algunos aspectos que tienen que ver con los requisitos tecnológicos, precisamente con este grupo de agricultores, ¿no es cierto?, de escasos recursos. En la columna izquierda nos dice qué tipo de características de innovación son importantes para los agricultores, y a la derecha nos dice precisamente cuáles son los criterios que nosotros tenemos que tomar en cuenta para que un principio, ¿no es cierto?, esté conectado con el otro. Por ejemplo, dice, debemos buscar innovaciones que ayuden a disminuir el costo de producción. ¿Qué nos dice? Que los insumos que se utilicen, ¿no es cierto?, sean de menor costo, obviamente, y que generen acceso a los productores. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque esto es importante con lo que significa el conocimiento y el análisis de ellos mismos. O sea que dentro de todas esas características, algunos de estos insumos pueden también tener, ¿no es cierto?, origen en lo que ellos saben hacer. Así que caemos nuevamente en el tema agroecológico, donde si hablamos de mejorar la fertilidad de los suelos, sabemos de que con técnicas propias también se las puede hacer. Lamentablemente en muchos casos uno dice, ¿y por qué no lo hacen? Porque lamentablemente no hay conocimiento en la mayoría de las situaciones. Les falta conocimiento, así que es una oportunidad, ¿no es cierto? De hecho, que todo el proceso de innovación tecnológica ayuda a reducir riesgos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es fundamental que lo que los productores están cultivando, criando, si hablamos de animales, lleguen, ¿no es cierto?, a producir. Porque ese aspecto es fundamental y está ligado de nuevo a la seguridad alimentaria. Entonces, el costo de producción tiene una relación directa con que económicamente pueda ser viable, accesible y, por supuesto, lo que ya decíamos, ¿no es cierto?, en lo posible que sea basado en los recursos naturales. Un ejemplo, comentarles que en gran parte de los sistemas productivos, cuando hablamos de pequeños productores, la gente tiene una diversidad de especies de animales, desde aves, tiene cerdos, a veces ovinos, por ahí bovinos, equinos. Y lamentablemente el uso, el reciclaje del estiércol de estos animales es muy, pero muy poco utilizado cuando es el mejor fertilizante. O el hecho de que muchos han ido perdiendo algo que culturalmente en gran medida antes se utilizaba mucho, como es la rotación de cultivos entre leguminosas, gramíneas, etcétera, etcétera. Con el tiempo se han ido perdiendo incluso algunas innovaciones, ¿no?, algunas tecnologías que venían de generación en generación. Otro aspecto que nos dice respecto a las innovaciones tecnológicas, que obviamente puedan servir o adecuarse para aplicarse en tierras marginales o frágiles, ¿no es cierto? Entonces, que nuestras innovaciones permitan mejorar esos sistemas, que por supuesto van a tener un impacto importante, porque bajo el principio de la ecología, tomando en cuenta los aspectos culturales, tienen que ser bien tomadas, diríamos, por los productores, ¿no? Entonces, importante. Ya lo dijimos también cuando decimos congruente, que sean adecuadas a esos sistemas de producción, como para no alterar, ¿no es cierto?, el normal desarrollo de sus actividades, y por supuesto para reducir, como decíamos hace rato, el riesgo de que pueda haber algún efecto negativo. Por eso consideraríamos, ¿no es cierto?, estas innovaciones van, antes de que lleguen ya a la aplicación misma, tienen que pasar por las pruebas participativas, como para que ya el productor pueda
trabajar con mejor garantía. Entonces, importante tomarlos muy en cuenta. De hecho, hay innovaciones que están enfocadas al mejoramiento nutricional, que tiene que ver con la salud, con el ambiente. Solo de ejemplo, miren, recuerdo hace unos años ya el CIAD estaba trabajando con, les comenté del maíz QPM, pero les comento que en arroz estaba trabajando con variedades de arroz que tienen una mejor concentración de hierro y no recuerdo qué otro elemento, creo que hierro y magnesio, que básicamente el hierro tiene un impacto directo en la nutrición sobre todo de la población infantil. Y de hecho, diríamos, ¿no? Eso es cumplir los principios que están muy relacionados a los sistemas agroecológicos, porque de nuevo alguien dirá, no, pero mejor le compramos un frasco de un tónico, ¿no es cierto? No es así, ¿no es cierto? Se supone que siempre lo natural va a ser lo más beneficioso y de hecho estamos hablando de familias que probablemente nunca van a poder tener acceso para comprar algunos suplementos minerales. Así que importante tomar en cuenta que se tengan estos principios fundamentales y a eso se le sume el hecho de que sean, diríamos, insumos o ingredientes que puedan mejorar un poquito más la productividad, ¿cierto? Y eso, mejorar la productividad, tiene una relación directa con la estabilidad de la familia en lo que significa la seguridad alimentaria de la familia y de sus animales, importante. En este tema, ¿no es cierto?, cuando decimos requisitos tecnológicos de los agricultores de escasos recursos, es fundamental lo que ya hemos hablado en varios temas, de que la planificación de cómo solucionar sus problemas, decíamos, tiene que tener el enfoque de abajo hacia arriba. Y ya ustedes saben, ¿no? Si alguien me dice, ¿qué quiere decir el enfoque de abajo hacia arriba? A ver, quiero estar seguro de que lo entienden muy bien, o ya lo han entendido, diríamos. Dele. ¿Qué quiere decir el enfoque de abajo hacia arriba? Estamos hablando de planificar desarrollo. ¿Se durmieron? ¿Nada? ¿Puedes repetir la pregunta, doctor? Es que está muy lento. Ya. No, les decía aquí, nos dicen, ¿no es cierto? Para beneficiar a los pobres rurales, la investigación y el desarrollo agrícola deben operar sobre la base de un enfoque de abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Internet. Teniendo en cuenta, doctor, los Y hacer recursos que vienen desde el suelo, principalmente el suelo, cuidando el suelo y luego continuando con lo demás, con lo que se va a sembrar o lo que se le va a utilizar encima del suelo. Doctor, yo diría más bien que se debería, habla de abajo hacia arriba, así que de las cosas más básicas que ellos tienen o de lo mínimo que pudieran llegar a tener para poder aplicarlo y mejorar eso y así aumentar. Más o menos tienen relación y es fundamental. Lo que ustedes dicen es fundamental en este enfoque, pero lo que quiero mencionarles, este tema de abajo hacia arriba, no se van a olvidar, es importante y se refiere a que lo que nosotros vamos a planificar hacer, diríamos, no sé, trabajar con el grupo meta o los grupos metas de la zona, a lo que va es que
sean ellos quienes identifiquen, ¿no es cierto?, las necesidades elementales por las cuales vamos a iniciar un plan de trabajo. ¿Sí? ¿Es Por como eso la hemos, investigación participativa? exacto, por eso hemos hablado mucho de la importancia del diagnóstico rural participativo, de la investigación participativa, ¿no es cierto? Que sean ellos quienes digan, esto es lo primero que debemos solucionar, porque la mayoría de nosotros tiene ese problema. Cuando hablábamos, ¿no es cierto? Prioricemos qué problemas desde el punto de vista productivo solucionamos primero, después vendrán los siguientes y los siguientes. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere de que planificar, trabajar, investigar, tiene que venir de abajo hacia arriba, que no sea nuestra visión, sino la de los mismos productores. ¿Ok? A eso se refiere. Entonces, obviamente, tomando en cuenta todo el contexto que ustedes mencionaron, ya como diríamos, ¿no es cierto?, de memoria el técnico y los mismos productores tienen que entender de que nada va a funcionar si no cuidamos el recurso suelo. ¿Sí? Si no trabajamos con el enfoque de sistemas de producción, diversificación, que tomemos en cuenta todos los componentes para que en vez de afectarlos, más bien los mejoremos, ¿cierto? Así que importante, ¿ya? Y es lo que precisamente decíamos, ¿no es cierto? El enfoque participativo es fundamental. Muchas veces queremos acelerarnos y de verdad en esos talleres, en esas visitas, ¿no es cierto? En ese desarrollo de amistad que se va dando entre el extensionista, los productores, hay que ir siempre tomando en cuenta, a ver qué realmente piensan, hacia dónde quieren ir. Y muchas veces es probable, ¿no es cierto?, de que la gente se sienta medio con pocas aspiraciones porque no ve buenas perspectivas sobre su real situación de vivir ahí en el campo. Entonces, por ahí, ¿no es cierto? Y algo fundamental es que probablemente nosotros pudiéramos ser quienes le llevemos nuevas esperanzas, ¿no? Y generar nuevas aspiraciones, porque dice, no, pero si esto había sabido ser viable, hacerlo, mejorarlo, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con mejorar su manejo, su producción, e incluso es bueno que sepan, ahora los proyectos tienen que ir apareados con un componente de comercialización. Y eso también, ustedes saben, hay un mercado creciente por productos ecológicos u orgánicos. Entonces, son factores importantes que tienen que ver, ¿no es cierto?, con plantear nuevas perspectivas para estos sistemas de pequeña escala, ¿no? Me imagino que ustedes saben, ¿no? A ver, saben, si uno les pregunta, ¿el majadito lo quiere con huevo criollo o con huevo de granja? ¿Qué van a decir? Criollo. ¿Ah? Criollo. Salvo alguna excepción, diríamos, ¿no? La mayoría va a decir, no, pues, un huevito criollo. O si les preguntan, tengo locro de gallina criolla y de gallina de granja o de pollo de granja, ¿cuál van a pedir? ¿Mm? ¿O no saben de lo que estamos hablando? Yo. ¿Ah? Locro de gallina criolla, pues más rico, Sí, pero más sabroso. parece que alguno de tus compañeros ya es de la generación que nunca se ha servido una sopita de gallina criolla. ¿O sí? No, doctor, es más rico de gallina criolla, es más sabroso. Claro, por eso le decía, ¿no es cierto? ¿Y dónde se producen? En estos sistemas. Y lo mismo, miren, no es lo mismo pues un lechoncito de criado así más a campo que un lechón de granja, que ya a veces
uno no sabe si es pollo o es lechón o es cerdo, ¿no es cierto? Estos cerdos de granja han perdido muchísimo el sabor. Entonces, básicamente, de nuevo, redundando un poquito, es que estos sistemas agroecológicos tienen un importante potencial y poder trabajar con mercados que le den, ¿no es cierto?, el lugar que le corresponde de comer alimentos, por un lado, muchísimo más sanos y también muchísimo más sabrosos. ¿Están de acuerdo o no? Sí, doctor. Bueno, Sí, doctor. entonces en todo esto es importante. Miren, ah, independientemente de ese pequeño texto, yo lo que quiero decirles es también algo fundamental. Les muestro una mazorca de maíz, ¿no es cierto? Y creo, no recuerdo si lo hablamos o no, pero rápido, en estos tiempos predominan en el mercado la disponibilidad de semilla de maíz híbrido. Y ya saben, un maíz híbrido, si bien está seleccionado para tener un mayor rendimiento por hectárea, siempre y cuando se le dé el manejo necesario en lo que es todo el cultivo, desde que se lo siembra hasta que se lo cosecha, con todo un paquete, ¿no es cierto?, de agroquímicos y demás. Y para que sepan, en el sistema intensivo, para producir una hectárea de maíz híbrido, ustedes deben invertir en todo $400. Un poquito más, un poquito menos. Entonces, y les comento, aquí se han cometido esos errores de algunas instituciones fomentando el cultivo de maíz, que porque no había semilla y demás, a pequeños productores fueron a distribuirles, imaginan, semillas de maíz híbrido. Y uno dice, bueno, ya por la emergencia está bien, pero ¿qué va a pasar con esa familia si el próximo año no va a tener de nuevo quien le dote semilla? ¿O será que va a tener $150 para comprar una bolsa para una hectárea de maíz híbrido? Difícil, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que realmente cuesta? Entre $130 a $150. Entonces, a lo que voy es que se supondría que con pequeños productores se debe seguir trabajando con maíces variedad. ¿Qué es la variedad? Son materiales que pueden seguir teniendo nuevas generaciones. O sea que si ese maíz, esa mazorca que ustedes ven es una variedad, obviamente el productor puede eliminar los extremos y saca una buena semilla para seguir produciendo, ¿no es cierto?, sin tener un cultivo de alta exigencia y produciendo lo necesario para la seguridad alimentaria de su familia y de sus animales menores. ¿Qué opinan? Nada. Entonces, desde todas esas perspectivas, ¿no es cierto?, importante lo que ya habíamos mencionado cuando hablamos del modelo convencional de transferencia de tecnología, que es lo que normalmente se hace cuando el técnico cree que es el que más sabe y él es el que tiene que ir a indicar cómo deben trabajar los productores. Generalmente, ya dijimos, no es tan efectivo, ¿cierto? Porque lo importante es volver a recalcar que antes que la adopción es la adaptación. Entonces, eso tiene que ver con un proyecto, con todo un proceso de validar innovaciones y sobre todo que sea participativo, ¿cierto? Fundamental. Y de hecho, ya repitiendo un poquito de que tiene que estar basado en principios agroecológicos, porque eso siempre va a favorecer más a estos pequeños productores que no disponen de capital y que hay que buscar de que sus sistemas no se degraden
para asegurar de que tenga un sistema de producción sano y garantizado a largo plazo. Entonces, importante. Porque en todo esto, ya decíamos, ¿no es cierto?, el aspecto ambiental juega un rol fundamental en lo que va a ser asegurar la producción de cultivos, de animales, y obviamente que tenga un impacto en el tema socioeconómico, importantísimo. Y por eso decimos, ¿de qué hablamos cuando decimos construyendo el conocimiento tradicional? Tiene que ver con el aspecto del conocimiento local, que ya ustedes lo entienden, que sean el desarrollo de innovaciones acordes, ¿no es cierto?, a las características agroecológicas, tomar en cuenta los aspectos culturales. Y obviamente ustedes entenderán que por cientos y no decir miles de años hay culturas que vienen practicando sistemas productivos sin haber aplicado ningún cambio. Eso es, diríamos, normal verlo en muchas zonas rurales, no solo de nuestro país, sino en gran parte de los países del mundo. Y algo importante en esos sistemas, este es un término personal que le pongo, no sé si lo leen, dice, cuentan con cultivos adaptados, pero de bajo rendimiento. Eso es muy clásico. Ellos mantienen ciertos materiales e incluso, ¿no?, hablando de animales, tanto en animales de diferentes especies, de que en estos tiempos de cambio climático son, diríamos, los recursos que están más acordes para poder resistir y producir, porque son cultivos, son especies de animales adaptadas a todos los cientos de años que pasaron. Sin embargo, tal vez si lo comparamos con recursos producto de las nuevas tecnologías, uno dice, no, pero rinden poco, ¿no? Sin embargo, rinden. Y el hecho que produzcan ya es parte de la seguridad alimentaria de esas familias, algo importante. Por supuesto que a esto podemos hacerle algunos cambios para mejorar, ¿no es cierto? Cambios que no los alteren, sino más bien les creen mejores condiciones y podamos de a poquito mejorar su nivel productivo. ¿Ya? Importante. Desde ese punto de vista es que dicen, ¿no es cierto?, son cultivos adaptados a condiciones locales, también importante, son sistemas que aseguran la subsistencia y no son importantes, no son dependientes de mecanización, de fertilización, de plaguicidas, que elementalmente están relacionados a, diríamos, a medios que dominan, diríamos, los sistemas agrícolas modernos, que básicamente ustedes entienden de que se acusa incluso a empresas transnacionales, ¿no es cierto?, que hacen un gran negocio vendiendo insumos, vendiendo semillas, vendiendo tecnología, y por supuesto al final él o los productores lo que hacen es invertir recursos, invertir tiempo, y el que siempre va a salir ganando es quien genera todos estos insumos. Así que a la hora de hacer cuentas es probable que tengamos razón, ¿no es cierto?, en que los que realmente hacen negocios son otros. Eso es, diríamos, una realidad en muchos sistemas. Así que lo agroecológico tiene un buen cimiento, una buena justificación de que cuando se lo maneja bien, creo que es lo más adecuado para
sobre todo los sistemas de pequeña escala, porque la agricultura, ¿no es cierto? La agricultura extensiva o especializada, si vale el término, simula a lo que sucede con otros sistemas productivos, por decirle, criar pollos parrilleros o pollo de engorde. Si yo voy a criar 100, 200 o 500, no me va a generar ingresos. O sea, tengo que masificar, ¿no es cierto? Tengo que hablar de 5.000, 10.000, 15.000. La sumatoria me va a hacer o me va a generar un importante ingreso. La agricultura es igual. La agricultura tiene que ser en grandes superficies para que se pueda generar importantes ingresos, porque decíamos, su costo de producción es bastante alto. Dicho de otra forma, inaccesible, diríamos, para pequeños productores. Así que, de nuevo, el enfoque de sistemas agroecológicos es fundamental y la mejor alternativa para estos sistemas, ¿no es cierto? Y estamos hablando de que son millones de hectáreas que están bajo esos sistemas de manejo tradicional, se mantienen con todas las limitaciones, pero terminan siendo, ¿no es cierto?, un ambiente potencial para que con algo de innovaciones tecnológicas adecuadas a esos sistemas pueda tenerse muy buenos resultados. Y lo último, mencionar, miren, estos son modelos de cientos de años y que persisten y que tienen, diríamos, un buen sustento tecnológico, que son los sistemas de terrazas, como también, si alguno no sabía, puede entrar a investigar un poquito más cómo se tienen ruinas de cultivos o de sistemas de terraplenes y canales que ha sido parte de una cultura en la llanura de Mojos, en zonas de inundación, y que en muchos casos mencionábamos que muchas culturas que manejaban muy buenos principios agroecológicos, por ciertos factores probablemente de tipo ambiental, han ido desapareciendo y cambiando de sistema, ¿no es cierto? Pero ahí está. Bien, si tienen alguna consulta, por favor, sobre esto, alguna duda.